El deporte con negocios tradicionales y como dueña de negocio. Empecé en esta compañía hace 7 meses, fueron resultados espectaculares y a los 2 meses obtuve uno de los rangos más importantes, uno de los rangos que todos anhelamos tener. Y quiero que recibamos, como se merece, a nuestro rango oro ejecutivo, Harold Orejuela. Buenas noches, Jumbo. ¿Cómo estamos? Excelente. Es para mí un honor y un placer estar aquí delante de ustedes para compartirles lo que ha hecho Ganuelcel, no solo en mi vida, sino en la de mis amigos y en la de toda mi familia. Quiero dar las gracias al liderazgo de la ciudad, a la mesa local y a todos los líderes que están aquí presentes porque están haciendo que las cosas pasen. Para empezar, quiero remontarme a cuando yo era un niño. Yo nací en una familia tradicional, como quizás la mayoría de los que estamos aquí. Nací de una mujer maravillosa, para quien pido un aplauso, mi señora madre, quien está aquí sentada. Una mujer que tuvo que pagar el precio de crecer en un hogar humilde, como quizás las madres de la mayoría de nosotros. Una mujer que pasó trabajos y que crecí escuchando sus historias y las historias de mi abuela materna, donde nos mostraban que la vida era guerreando, donde nos mostraban que la vida era sufriendo, y desde muy pequeño yo no entendía por qué, pero yo sentía que eso no era para mí. Yo sentía que yo quería algo diferente, que yo quería ser el proveedor de mi familia. No entendía por qué, pero yo lo sentía dentro de mi corazón. Mi padre trabajó durante 20 años en las fuerzas militares, hizo una carrera intachable, un hombre honorable, mi primer héroe. Todos tenemos héroes, mi primer héroe era él. Y yo soñaba con vestirme con el uniforme y salir a defender a otras personas como lo hacía mi papá. Es una historia que comparto en común con la persona que me trajo esta maravillosa oportunidad. En ese crecer, poco a poco, fui entendiendo que, como en casi todas las familias comunes y corrientes, las oportunidades pues no son tan grandes. Y yo nací con un don, heredado de mi padre, que también hizo una carrera deportiva, pero no la pudo terminar. Fracasó en esa carrera porque no hubieron oportunidades, quizás porque era diferente en ese momento. Y hasta esas cosas se heredan, porque yo también empecé una carrera deportiva teniendo claro que éramos 2 hermanos y en una familia humilde, uno va a la universidad y el otro observa. Desde muy pequeño tenía claro que el que iba a estudiar era mi hermano, que yo tenía que hacer otra cosa y yo tenía un talento, y era jugar al fútbol. Desde los 7 años hice una carrera deportiva y empecé a cumplir metas y a cumplir sueños y conseguí cosas. Pero cuando fui creciendo, empecé a caminar como en una nube y pensaba que mi talento era suficiente. Y fui perdiendo la disciplina que necesitaba para llegar a donde merecía y debía llegar, y donde creía que yo había sido diseñado para llegar. Así que entre ires y venires mi carrera se diluyó, no pude llegar a lo que quería en el fútbol, pero alcancé a conseguir cosas. Y después de tantos años, casi hasta los 26 años dedicado al fútbol, decidí dedicarme más bien a mis hijas y a mi esposa, para quien también pido un fuerte aplauso porque es responsable. Es responsable de que yo esté aquí. Y volviendo más o menos hasta los 18 años de edad, cuando yo tenía que escoger si irme a Centroamérica a jugar fútbol o quedarme aquí y pensar si estudiaba en el SENA o si buscaba un trabajo, apareció ella, apareció el amor. Y cuando el amor es joven y todo eso, pues aparece el fruto del amor. Y llegó mi primera hija, Laura Sofía, y entonces tenía que escoger si iba por mi sueño en el que tenía oportunidades o si más bien me dedicaba a cumplir los sueños de mi hija y mi esposa, y escogí lo segundo. Aplacé mi carrera deportiva por un tiempo y me dediqué más bien a cumplir los sueños de mi hija y a luchar y a entender lo que era trabajar y a entender a mi papá y a mi mamá cuando se sacrificaban y no alcanzaba.
cuando había escasez, cuando había preocupación, cuando había angustia. En ir y venir sentía que esa vida no era para mí. Y mi esposa siempre apoyándome me decía, pues vuelve al fútbol. Y por donde pasaba, iba a jugar un partido, todo el mundo me decía, tienes talento, juega fútbol otra vez, hay una oportunidad para ti, hay una oportunidad para ti. Ya había fracasado una vez. Y les quiero decir hoy, la historia que les voy a compartir es una historia de muchos fracasos y de un solo triunfo, ganó Excel. Ese ir y venir el fútbol, volví a arrancar de cero con sobrepeso, con la dificultad de que tenía que proveer una casa, pero volví a arrancar, dejé un trabajo que tenía de un momento a otro y me fui a hacer lo que yo sentía que quería hacer y me sentía pleno, satisfecho. Llegué al fútbol profesional, pude estar donde soñaba llegar, pero no fue lo que creía, porque no me pude sostener, porque me faltó otra vez algo, porque estaba más preocupado de otras cosas, porque desde afuera se veía de una manera, pero cuando estabas allá adentro no pagaban, no había con qué comer, había que aguantar dificultades, había que estar lejos de casa. Y empecé a mirar para atrás, porque a veces cuando vamos caminando hacia una meta, el pasado nos empieza a jalar y empezamos a desenfocarnos. Y les quiero decir que en esta oportunidad de negocio lo que tienes que tener es enfoque en lo que quieres conseguir. Y por ese desenfoque, finalmente decido poner mis primeros negocios. Puse una panadería, empezó la panadería a darme algo de dinero, luego puse un negocio de venta de ropa y platería y también nos daba, y empezamos a luchar con esa pequeña niña y a crecer como esposos, a crecer porque éramos muy jóvenes. Luego de varios años decido definitivamente dejar el fútbol porque no daba lo que yo esperaba, lo que necesitaba ya para mi hija y mi esposa. Incursioné con mi último negocio antes del negocio de mi vida, una tienda de tecnología de la cual fui socio de la persona que me trajo aquí. Y en esa tienda recorrimos un tiempo, la acreditamos, pasamos dificultades, nos engañaron, improvisamos, porque no teníamos un sistema, nos inventamos el sistema nosotros. Cuando Excel te pone un sistema en tus manos, que hace todo por ti, solo tienes que apalancarte y apoyarte en él. En ese trayecto fueron 8 años. 8 años en ese negocio, y a mitad de camino, como al 6.º año de tener el negocio, 6.º no, 5.º año, me falla la memoria a veces ahí con eso, sucedió algo tajante y perdimos todo lo que habíamos conseguido, y en 5 años habíamos conseguido mucho. Teníamos 3 tiendas, teníamos la vida que pensábamos tener con el fútbol, teníamos comodidad y nos sentíamos tranquilos, pero no teníamos un plan B. Y ese día entendí lo irresponsable que era no tener un plan B para mi hija. En ese momento era una sola. Perdí todo de un día para otro, hasta los muebles de la casa se fueron, hasta la posibilidad de salir a la calle tranquilo se fue, hasta la posibilidad de comer porque no había cómo producir. Y quedamos otra vez con una tienda, y esta mujer que está aquí la atendía ya sola porque yo no podía atenderla. Pero como Dios es bueno y es justo, todo se fue arreglando, y apareció una persona de la que voy a hablar en adelante mucho, y se llama Andrés Castaño, platino de la compañía, para quien pido un fuertísimo aplauso. Cuando apareció Andrés, después de esta dura crisis, primero apareció como un cliente habitual. Le decíamos en el almacén, ahí viene el poseído por los iPhone, porque cada que salía uno compraba 2. Cuando llegó a mi compañía y me dijo, me interesa tu negocio, yo soy un hombre de negocios y me gustaría invertir. Después de que me insistiera, como yo estaba quebrado y él no sabía, pobre Andrés, dije, no, pues este quiere invertir y yo estoy quebrado, pues no me gustan las sociedades, pero aquí toca. Llegó Andrés y me dijo, este negocio lo levantamos porque lo levantamos. Y ustedes, algunos ya saben cómo es Andrés. Lo levantamos. Levantamos el negocio, crecimos otra vez. En diciembre tuvimos las mejores ventas. Nos vendimos mucha plata, movimos demasiada mercancía. Todo lo que era Forbibum, que quizás eran unos muñecos raros que nadie entendía, Andrés los trajo aquí a Colombia y eso fue el boom. Vendimos como, no sé, como 200 millones de pesos en telefonía y equipos, y cuando hicimos el balance para celebrar e irnos a un viaje a las playas, habíamos tenido ganancias por 6 millones de pesos.
Los costos de diciembre fueron 5 millones de pesos. Reparta, y Andrés dijo, quebramos, Harold. Y el gran proyecto con el nuevo socio ahí quedó. Empezamos a buscar la manera de salir adecuadamente del negocio, pero yo no tenía otra cosa, eso era lo único, yo no tenía plan B. Para Andrés era un plan B, él era un gerente de unas compañías con un buen ingreso, yo no, y yo le dije a mi esposa, pues nos levantamos. Nos levantamos otra vez, pasó la época de Andrés en el negocio, igual quedó la amistad, llegó mi segunda hija, Andrés se quedó en mi vida para siempre como un gran amigo, como un hermano y como el padrino de mi segunda hija. Y seguimos adelante luchando y volvimos a parar el negocio a pulso, con dolor, con lágrimas, con gotagotas. ¿Alguno ha oído hablar de gotagotas? Y no con uno, con varios. Y ahí empiezan los dolorosos, porque el negocio empezó a tener un flujo de caja muy alto, pero también un flujo de pago mucho más alto. Y la única manera de cumplir era abriendo otro roto. Y fuimos avanzando y éramos malabaristas, porque llegamos a tener 7 cobros y gracias a Dios a todos les pagábamos. Y nos decían, usted es muy buen cliente, usted es muy cumplido, usted es un berraco. Pero nuestro estilo de vida se sostenía entregando la plata a uno y a otro. No sé a cuántos les pasa que hacen una agenda de gastos. Yo lo aprendí de mis padres, desde muy pequeño los veía que hacían una agenda de gastos para el mes. Y empezamos a chulear. Sobran unos. ¿No les ha pasado cuando llega el pago? A mí me pasaba, al principio sobraban 3, luego 5, luego 6, luego no volví a hacer la lista de gastos para no deprimirme. Sin embargo, teníamos un espíritu de lucha. Fracasamos en el negocio, pero queríamos sacarlo adelante y no lo aceptábamos. Tenía que pasar algo más, y les quiero decir que a veces las cosas que pasan no son desgracias. Miren que hoy lo cuento con más tranquilidad que cuando lo vivía. Las cosas que pasan son propósitos. Porque como con todo esto yo estaba aferrado a ese negocio, era mi plan A, mi plan B, mi plan C y hasta la Z. Y no lo quería soltar, y Andrés me decía, solta ese negocio, hombre, venite a trabajar así sea acá en la empresa conmigo. Y yo no, yo saco mi negocio adelante porque eso es lo que le voy a dejar a mis hijas. Yo nunca le he trabajado a nadie, no me gusta trabajarle a nadie. Seguí en mi negocio y de repente pasó algo. Hace 8 meses ya había nacido mi tercera niña, Sara Lucía. Y 14 días después de que ella nace, mi soporte fundamental, que era mi esposa, decae. Y ya había escasez, ya había dificultad, pero estábamos de pie. Ya no había tantas fuerzas. Ya desde el 8º piso donde vivíamos mirábamos hacia abajo y pensábamos que caer era una buena opción. Y mi esposa decae, le detectan un tumor cerebral de 7 centímetros de diámetro. Y en ese momento no había nada más que hacer que tragar grueso y decir, ¿por qué? ¿Acaso nacimos nosotros para llorar y para sufrir? Si estamos de pie y siempre viene algo más difícil. Sin embargo, le sonreía y le decía, no pasa nada, vas a salir bien de esto. Y llamé a Andrés. Ese es mi paño de lágrimas, mi consejero, mi hermano hoy en día. Y Andrés me dijo, tranquilo, yo conozco algo de lo que te estuve hablando hace un mes, ¿te acuerdas? Y después otra vez con el café. ¿Te acuerdas del café? Sí, ya voy para allá, y llevó medio ESP3. Tómenselo. Sí, llevó una caja. Yo ahora sé que es medio ESP3 porque era una caja de cartón grandota. Y la llevó casi que llena y me dijo, dele café. Y yo, oigan a otra vez con el café. Y arrancamos a darle café porque no había más que hacer. No había más esperanza. El negocio se cerró por 2 meses. Ahora sí quebramos. Porque comerciante con gotagotas que cierra una semana se tiene que ir del país. Y lo cerramos 2 meses, quebramos inmediatamente. Pero quedó Gametzer y empezaron a aparecer personas como Juan Carlos Arias, como Diego Arias, como Jorge Arias, con una cara llena de esperanza en este negocio. Y mientras mi esposa estaba enferma y solo sabía Andrés, estábamos en Coffee Breaks, aquí en Jumbo. Mi primer Coffee Break fue en Jumbo, si no estoy mal. Y yo miraba esas caras y decía, qué esperanza, y le decía a mi esposa, se puede hacer algo, tome café.
Nos dieron la cita, la internaron, la hospitalizaron, convulsionó varias veces. Peleamos y logramos llevarla al centro médico Imbanaco, donde un médico, el mejor, la operó. Y ahí está una mujer que debía estar 2 años en recuperación con el lado derecho paralizado, que debía haber perdido la memoria, que no debería hablar. Ahí está. Y ahí está porque casi 3 semanas antes de su cirugía se volvió consumidora obsesiva de un hongo que se da en Malasia y tiene unas propiedades impresionantes, como lo es la propiedad de que tú no te inflames cuando te sucede algo. El cerebro, si tú medio lo golpeas, se inflama. El cerebro de ella fue expuesto. Tiene una placa con 16 tornillos y nunca se inflamó después de una cirugía de 7 horas. Y si eso no es un producto milagroso, no sé qué buscas tú, o no sé qué esperas encontrar tú. Pero eso es un producto que tiene la mano de Dios ahí y que salvó la vida de mi esposa. Ahora, si la vida de mi esposa ya estaba a salvo con este producto, ¿qué más le iba a pedir yo a Gametzel? Nada. Eternamente agradecido y con la responsabilidad de contarle a miles de personas lo que había pasado en mi vida. Pero para Gametzel no fue suficiente. Y empezaron a llegar 1, 2, 4, 8, 16, hasta llegar a 160 personas que les ruge el corazón. Y empezaron a aparecer testimonios de diabetes, de hipertensión, testimonios de cáncer de bolsillo, de personas que empezaron a cambiar vidas porque entendieron que lo tradicional no funciona. Lo tradicional son reglas y normas de hace 20, 30 años, cuando nuestros padres esperaban una pensión, y hoy, 30 años después, no sirve, está obsoleto. Entender eso me permitió a mí hoy poder cerrar mi negocio definitivamente y ni siquiera acordarme de él. Pasar por él y mirarlo y decir gracias a Dios no tengo ya ese negocio. Levantarme a la hora que quiera, abrazar a mis hijas, tomarme todos los días una foto con ellas, ver a mis 2 bebés cuando gatearon, cuando hablaron, cuando dijeron papá, verla aplaudir a Sara Lucía, estar con ella en todas partes sin que un jefe me diga que no llegué a tiempo porque mi hija lloró, que no llegué a tiempo porque estuve con ella. Poder cuando se enferma ir al EPS y si hay mucha cola decir me la llevo y pago por particular porque el dinero ya no es un problema en mi casa. Porque ahora mi hija mayor, que soñaba con ir a estudiar al conservatorio, del conservatorio va el profesor hasta su casa y le enseña música, que es lo que ella quiere hacer. Y eso no tiene precio. Y las deudas que quedaron de esa vida de comerciante las hubiera pagado quizás en 20 años. Porque esa vida de comerciante y la situación de salud de mi esposa destruyó nuestra economía, pero destruyó nuestro espíritu y nuestro deseo de salir adelante, porque nos sentíamos cansados. Y hoy aquí ustedes ven a una persona que sabe para qué está hecha, y lo que pasa hoy es una pequeña muestra. Estamos mirando por un huequito y no vemos nada de lo que viene, porque lo que viene a través de esta compañía es demasiado grande. Así que invitado, en esta hora es tu momento, es tu oportunidad, y te la trajo alguien que no es cualquiera, porque a esta compañía te trae siempre un hermano, alguien que pensó en ti de una manera desinteresada. No crean que los trajeron por 300,000 pesos de un bono de inicio rápido. Este negocio no funciona con bonos. El bono de inicio rápido para mí es una motivación inicial, por eso dice bono de inicio rápido. Y este negocio es un negocio para 3 generaciones, porque tu código es heredable hasta la 3ª generación. Y es una visión para más de 150 años. Es la única manera de trascender y dejar un legado en tu familia. Así que invitado, mira a esa persona que hoy te puso esta oportunidad en tu mano. Y como dice nuestro diamante Juan Sebastián, no lo adornes. Si la viste, fantástico. Tú, la persona que te invitó y todos nosotros, la vamos a hacer. Ya está diseñado cómo hacerlo. Ya está la receta. Así que si la viste, le vas a decir, sí, quiero arrancar contigo. Quiero empezar a cambiar mi vida. Y no te preocupes si no entendiste la presentación. Yo no entendí nada. Yo solo le pregunté a Andrés, Andrés, ¿estás seguro que una persona como yo, que no tiene con qué pagar los recibos, que el agua está cortada y una manguera me está pasando el agua de tu apartamento al mío porque vivíamos al lado y que me lo están quitando en este momento?
¿debe comprar 2 millones de pesos en café en vez de ir a pagar los servicios de su casa? Y me dijo sí. Y como confiaba en él lo hice, y hoy le doy las gracias. Y todas las mañanas cuando me levanto, le mando un mensaje, a veces con lágrimas en los ojos, porque me acuerdo de cómo yo estaba en el momento en el que él me buscó, de cuántas veces me subí a la azotea de la unidad, mirando hacia abajo, y me detuve solo porque sabía que en el piso de abajo estaba mi esposa, y ella no sabría qué hacer de ahí en adelante. Si a ti no te toca tu porqué, ese que duerme contigo en tu casa, que te toque el porqué de toda tu familia, porque ¿cuántos se acuestan sin comer? ¿Cuántos en tu familia se acuestan sin una esperanza? Y si no te mueve el porqué de ellos, te digo, en mi equipo hoy, de mí para abajo, hay casi 130 niños que hoy tienen una esperanza diferente y que para mí es una obligación garantizar que su futuro no sea como el que yo viví, como el que vivió mi mamá, que sea como el que van a vivir mis 3 hijas, porque hoy está asegurado, porque residualmente ya, si yo faltara hoy, ellas cuentan con un soporte. Y en mi casa, el negocio lo hago yo, empecé yo, pero hoy mi papá se gana más en este negocio que en el trabajo que tiene, aparte de su pensión, porque se pensionó y siguió trabajando. Y les cuento una historia, el mundo es un pañuelo. Mi papá cuidaba la casa de uno de los diamantes ejecutivos más reconocidos de esta organización y no lo sabíamos. Y hoy, mi papá puede darse el lujo, si quiere, de despedir a su jefe, porque gana más en Ganoexcel y no le dedica ni siquiera 30 minutos a este negocio. Tú puedes pensionar de nuevo a tus padres, solo si se te antoja, solo si tomas una decisión. Pero si no la viste aún con todo esto, está bien. Tú puedes tener un amigo, un familiar que tiene un problema de salud, que incluso no ha aparecido aún, y Dios te puso esto hoy como a mí, unos días antes, para que tuvieras cómo responder a esa situación, porque está comprobado, no por mí, por el testimonio de mi esposa, sino por millones de personas, que el Ganoderma Lucidum es una bendición para tu cuerpo, que te va a permitir tener una vejez sana, y una vejez con provisión, para disfrutar esa vejez como se merece mi mamá, porque es la vejez que yo le voy a pagar. Si no lo viste, es una lástima, quizás no era tu momento. No le des vueltas a la persona que te invitó, él es un profesional. No te vamos a molestar con esto. No hace falta nadie de afuera aquí adentro. Esto hace falta en tu vida. Así que si no la viste y no te interesa, le vas a decir muchas gracias, pero no me interesa. Jumbo, mi nombre es Harold Orejuela y ha sido un placer abrirles el corazón y compartirles esta poderosa bendición. Espero que la reciban y ¡vamos a hacer!